Ahora, entrevista en Hora Cero. Bueno, sí, seguimos en Hora Cero, 19 minutos de las 9 de la noche. Y ahora vamos a la primera entrevistada del día. Queríamos agradecerle mucho a la legisladora del Frente de Todos, que fue reelecta en la última elección y que además es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña. Le queremos agradecer mucho la comunicación a Victoria Montenegro. Hola Victoria, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano, estoy con Hernán Harris. Bienvenida a Hora Cero Periodismo Político. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, Victoria. Gracias por atendernos. Y te quería comenzar haciendo la primera pregunta en relación a algo muy importante que presentaste junto al legislador Leandro Santoro ayer en los tribunales federales de Comodoro Pi, y que es una denuncia en medio del caso del crimen del chico Lucas González, una denuncia que relaciona a policías de la ciudad con funcionarios del gobierno de la ciudad. Y como sé que vos trabajaste mucho en la Comisión de Derechos Humanos, temas relacionados con el accionar policial en la ciudad, me gustaría que comenzáramos la entrevista y nos explicaras un poco qué fue esta denuncia que presentaron. Sí, bueno, ayer con mi compañero, con Leandro Santoro, presentamos esta denuncia en Comodoro Pi a partir de un informe periodístico del diario Clarín que daría cuenta de una práctica que lleva adelante la policía de la ciudad, las brigadas en el sur de la ciudad, con extorsiones, amenazas, robos, diferentes hechos de corrupción que lamentablemente se hicieron públicos a partir del asesinato de Lucas, pero bueno, serían parte de una práctica que lleva adelante la policía de la ciudad. Ahora, bueno, a partir de ese informe periodístico, lo que uno se pregunta y le pedimos a la justicia que investigue es esos agentes, primero cuántas son las brigadas, cuántas brigadas funcionan en la ciudad de Buenos Aires, quién las controla y además, digamos, toda esa cadena de corrupción, a quién remite, digamos, a quién responde, si efectivamente responden a sus jefes de las fuerzas y si hay también una connivencia política. Entonces, por eso, como no entendemos que tiene que llevarse adelante un proceso de investigación y que la policía o el Ministerio de Justicia de la ciudad no puede investigarse a sí mismo, presentamos la denuncia en Comodoro Pi para que sea un juzgado federal quien investigue estos hechos. Perfecto. Victoria, quiero hacerte una pregunta relacionada a otro caso que vos seguiste muy de cerca desde el comienzo, y que si le ves alguna relación en estos hechos al accionar de la policía de la ciudad, porque vos también seguiste muy de cerca el tema del policía desaparecido Arshak, que está desaparecido ya desde hace, creo que son 2 años, y quería preguntarte si ves alguna relación, digamos, no directa, pero sí en el tema del accionar del gobierno de la ciudad y de la propia policía, porque sé por las propias cosas que vos comentaste del caso, que hubo muy poca colaboración, digamos, de parte de las autoridades para buscar a este policía desaparecido. Sí, en febrero se estarían cumpliendo 3 años de la desaparición de Arshak, policía de la ciudad, y desde el momento que Arshak desaparece, bueno, hasta el día de hoy, lamentablemente no tuvimos el acompañamiento de la fuerza. Digamos, es un caso que nosotros, la verdad que nos cansamos de repetirlo. Debería ser escandaloso el nivel de blindaje que tuvo el caso de Arshak Arañán, de un policía de la ciudad que desaparece en plena ciudad de Buenos Aires, un día a plena luz del día. Y después, desde que se lleva adelante la primera denuncia, lo que sucedió fue que, bueno, una tras otra las pruebas se fueron borrando y fueron desapareciendo. Y además también una investigación que deja muchísimo que desearnos. El primer proceso, el primer momento de la investigación lo lleva adelante la propia policía de la ciudad. De hecho, al día de hoy sigue siendo parte en algunos de los peritajes. Lamentablemente, esto nos lleva a que estemos cumpliendo casi 3 años de la desaparición del policía Arshak y no sepamos qué es lo que pasó. Claro. Y eso debería interpelar a todos, porque si un policía, un agente de la fuerza de la ciudad desaparece y no pasa nada, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos podría pasar al resto? Digo,
estamos hablando, lo que nosotros pedimos, lo pide la familia, lo pide la Fiscalía, lo pide la Secretaría de Derechos Humanos, Claro. es que la causa se investigue como una desaparición forzada de personas, y lamentablemente no podemos llegar a esa instancia. Ahora, creo que recién hace muy poquito tiempo, después de que el presidente de la Nación recibiera a Bardush, a Rosita, la mamá de Arjac, por primera vez escuché hablar al ministro de Seguridad, Marcelo de Alessandro, pero antes hubo un silencio absoluto, pero no un silencio que ayude a avanzar en la causa, por el contrario, estamos hablando de un momento en el que la fuerza política de la ciudad contaba con compañeros de su misma fuerza a nivel nacional y en la provincia. Nunca estuvo la decisión de ponerse al frente de la búsqueda de Arjac Alañán. Y no solamente denunciamos eso, también denunciamos los policías que volvieron de la Agencia Federal de Inteligencia, y lo hicimos antes de que estalle la causa. Y acá hay un detalle que lamentablemente siempre queda invisibilizado, pero a partir de la orden del día, si no me equivoco, la número 216, del año 2019, antes de que Mauricio Macri deje su presidencia, nos encontramos con que teníamos 5 agentes de la policía de la ciudad que volvían al área de la policía de la ciudad de prestar servicios en la Agencia Federal de Inteligencia, y el jefe del ministro, Felipe Miguel, en la presentación en la legislatura porteña, nos respondió que esos agentes habían prestado servicio en la Agencia Federal de Inteligencia a pedido de la justicia. Estalla una causa unos meses después, que es conocida como la causa de Super Mario Bros, a partir de un teléfono que había quedado en una caja fuerte y acá lo comillas para que veamos toda la cadena de irregularidades, por un robo que se había, si no me equivoco, eran $40.000 que se habían robado dentro del área de cibercrimen. Claro. Entonces, dentro del área de cibercrimen se roban, se desaparecen de una caja fuerte $40.000, y ahí secuestran los celulares de los policías que estaban prestando servicio, y aparece un celular con todos los datos de esta banda de Super Mario Bros. Y esto sigue, algunos de esos policías que habían prestado servicio, volviendo a la fuerza, habían espiado al ministro de Seguridad de la ciudad. Claro. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, exacto. Victoria, ¿qué tal? Buenas noches, Hernán Harris. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo le quiero llevar un poquito ahora al tema de las elecciones que pasamos, y le hago 2 preguntas en una. Y la primera en relación a la performance del Frente de Todos en la ciudad, que me hagas un análisis sobre eso, y también del resultado que obtuvo el Frente de Todos a nivel nacional. Sí, bueno, en esta elección de medio término, nuestra fuerza política, logró no solo conservar las bancas, sino ganar 2 bancas más en la legislatura porteña, lo cual es importante. La Ciudad de Buenos Aires suele ser un distrito adverso para nuestra fuerza, y nos da un impulso también para el 2023. Y a nivel nacional, después de las PASO, creo que nuestra fuerza hizo un enorme trabajo, principalmente nuestra militancia, para poder recuperar la cercanía, que no es que la perdiéramos por falta de presencia territorial. Hubo un contexto que la verdad fue muy complejo. Nosotros teníamos, el Frente de Todos tenía un proyecto muy claro para la Argentina, y la verdad es que ni bien llegamos, tuvimos que reformular todo y priorizar la puesta en valor del sistema de salud, y tratar de salvar todas las vidas que se pudieron, y volver a recuperar aquello que se había perdido. Lo sabemos, ¿no? El tema de los respiradores, las vacunas, todo lo que nos pasó en estos años tan difíciles para toda la humanidad, y por supuesto la Argentina también es parte de esa humanidad. Eso generó también un descontento en la sociedad. La pandemia paró el mundo, fue muy difícil, pero muy difícil, y veníamos de 4 años de crisis y de recesión, más la pandemia. La verdad que el contexto era muy, pero muy complejo, y así todo, también como consecuencia de lo positivo que fue la vacunación, poder estar en la calle mucho más cerca de la gente, y ir conectando aquellos reclamos y aquellas situaciones que se venían identificando con lo que se podía modificar, y después hay cuestiones que son estructurales y que se van a ir modificando a medida que podamos ir saldando las deudas que lamentablemente tenemos. No tiene Alberto, no tiene Cristina, tiene el pueblo argentino, y no las tomamos nosotros, las dejaron quienes hoy
recetas mágicas nos quieren decir cómo salir adelante. En ese contexto creo que el Frente de Todos ha hecho una gran elección y bueno, nos permitió recuperarnos bastante en muchas provincias y también nos dio mucha fuerza para seguir adelante de cara al 2023. Bien. Victoria, te quiero llevar nuevamente a la legislatura. Vos venís impulsando acciones, hace 2 semanas hubo una muy concreta en la puerta de la legislatura porteña, acciones para que la Comisión de Discapacidad sea una comisión permanente de la legislatura. ¿Por qué crees que el oficialismo, digamos, que lidera el PRO, se niega a que esto se concrete? Mira, me cuesta mucho explicarlo. Creo que tiene que ver principalmente con un nivel de insensibilidad muy fuerte, ¿no? Porque no tiene costo, no es algo que le genere un costo a la legislatura porteña. Por el contrario, que nosotros tengamos una comisión de discapacidad de forma permanente nos permitiría primero identificar cuestiones importantísimas a modificar en nuestras leyes, a incorporar que tengan la perspectiva de discapacidad. Acá hay algo que hay que tener en cuenta. De nuestra población, el 10% tiene algún tipo de discapacidad. Y la mayor cantidad de personas que tienen discapacidades no son personas que nacieron con esas discapacidades. Fueron discapacidades que fueron teniendo en la vida, consecuencias de accidentes, de cuestiones de salud. Cualquiera de nosotros puede tenerla. Y recién cuando la tenés te das cuenta que habitamos en una ciudad que tiene infinidad de barreras. Entonces, si nosotros incorporamos como comisión permanente a la comisión de discapacidad, la perspectiva de discapacidad va a estar presente en el código urbanístico, va a estar presente en el espacio público, va a estar presente en educación, va a estar presente en salud, y aquellas cuestiones que son muy específicas, muy concretas, y donde hay muchísimos actores, organizaciones que vienen trabajando y que nos pueden aportar esa perspectiva, enriquecen esas leyes y nos permitirían construir una sociedad que sea más igualitaria, ir dejando de lado las barreras. ¿Qué costo tiene? Cero peso, no es una cuestión de costo, de estructura, es solo decisión política, es tener la decisión de construir una ciudad que efectivamente sea más inclusiva. Si nosotros no tenemos una comisión de discapacidad, esa voz del 10% y que en el sur se duplica, de personas que tienen discapacidad y de sus familias, no existe, está invisibilizada. Logramos que se cree de forma especial y es importante, y Juan Manuel Valdés, mi compañero, lleva adelante un trabajo también en la comisión de discapacidad importante, pero al ser permanente podemos los proyectos pueden tener giro y esos aportes pueden quedar en el dictamen que después se va a votar y va a ser una ley. Entonces, entendemos que es positivo, que nos va a permitir que nuestra legislatura tenga incorporada esta perspectiva tan importante y estas voces que hoy lamentablemente no están. ¿Por qué me lo preguntás? Y la verdad que es la pregunta que hay que hacerle a Agustín Forchieri, porque no tiene costo para la legislatura y por el contrario, tiene un gran beneficio para toda la sociedad, para quienes hoy padecen una discapacidad, para quienes pueden necesitar el día de mañana, aunque sea de forma transitoria, contar con que su voz esté presente al momento de discutir las leyes. Bien, Victoria, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con Hora Cero Periodismo Político. Muchas gracias por la charla. No, gracias a ustedes. Un beso. Un beso. Bueno, acabamos de hablar con la legisladora del Frente de Todos, que fue reelecta en su banca en las elecciones del 14 de noviembre y que además es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña, la legisladora Victoria Montenegro.